Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Mi nombre es Osvaldo y me da mucho gusto saludarte a través de este canal llamado Compartiendo el Amor de Cristo. Y también aprovecho para hacerte la invitación que si tú todavía no te has suscrito a este canal, que en estos momentos lo hagas activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos subiendo. Créeme que serán videos que van a edificar nuestras vidas, videos que nos van a ayudar a estar más y más cerca de Dios. Así que sin más preámbulos, comenzamos. En este video tenemos un tema verdaderamente muy hermoso que es cómo debemos de orar. Un tema que todo cristiano necesita saber, todo creyente necesita saber. Primero, empezamos con esta pregunta muy simple. ¿Qué es la oración? La respuesta a esta pregunta es platicar con Dios. La oración es platicar con Dios. Pero además de eso, la oración nos acerca más a Dios. Sí, lo oíste muy bien. La oración te permite estar más y más cerca de Dios. Quizás en algún mensaje, en alguna iglesia, a través de tu pastor o a través de tu líder, hemos oído que tenemos un Dios sumamente muy grande. Hemos oído que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios todopoderoso. Pero ¿cómo podemos contemplar la grandeza de Dios? ¿Cómo podemos contemplar el poder de Dios estando más cerca de Él? ¿Y cómo podemos estar más cerca de nuestro Dios? A través de la oración. ¿Hay alguna regla exacta de cómo nosotros debemos de orar? La respuesta es no. Pero nuestro Señor Jesucristo, a través de su bendita palabra, nos dio un consejo de cómo nosotros podemos hacerlo. En el Evangelio, según San Mateo, su capítulo número 6, su versículo número 5, el Señor Jesús estaba con sus discípulos y les estaba hablando acerca de cómo orar. Y el Señor empieza diciendo en el versículo número 5, cuando oren no sean como los hipócritas. ¿Por qué el Señor les estaba diciendo eso a sus discípulos? El Señor les estaba diciendo, en la oración yo busco, número 1, sinceridad. El Señor busca en nuestra oración sinceridad. Seamos sinceros con Dios, seamos honestos con Dios cuando nosotros platiquemos con Él. No tratemos de ocultarle algo a nuestro Dios, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que el Señor escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. Así que cuando nos acerquemos a Dios, cuando oremos a Dios, número 1, seamos sinceros con Él. Punto número 2. Cuando nosotros oremos, nos presentemos humildes delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Despójate de todo orgullo, despójate de todo ego, despójate de toda soberbia. En el versículo número 5, el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que tienen que orar de rodillas. ¿Por qué creen que el Señor les estaba diciendo esto a sus discípulos? Porque el Señor lo que le encanta ver en sus hijos es que sus hijos se humillen delante de su presencia. Sí, que nosotros nos humillemos delante de su presencia es lo que a Dios más le agrada. Por eso el Señor dice en su palabra que al altivo el Señor dice que lo mira de lejos, pero dice que al humilde Él lo ve de cerca. Lo que al Señor le agrada mucho es que su iglesia se humille delante de su presencia. En la palabra de Dios encontramos una historia tremendamente muy hermosa acerca de dos personas. Una persona era farisea y la otra persona era publicano. Dice la palabra de Dios que las dos personas entraron al templo a orar y el fariseo, dice la palabra de Dios, que estaba orando. Pero ¿sabes cómo oraba este fariseo? Ese fariseo, dice la palabra de Dios, que estaba diciendo en su oración: Señor, no permitas que yo sea como este pecador. Señor, ayúdame a no ser como este pecador. ¿Tú crees que el fariseo estaba siendo humilde delante de Dios? ¿Tú crees que el fariseo se estaba humillando delante de Dios? Lo que el fariseo estaba diciendo es: yo soy mejor que la persona que está allá. Yo soy mejor que ese publicano que está allá. Pero ¿sabes cuál era la oración del publicano? El publicano, dice la palabra de Dios, que estaba de rodillas, estaba orando, estaba diciendo:
diciendo: sé propicio de mí, porque soy un pecador. El publicano estaba reconociendo su calidad de humano. El publicano estaba reconociendo que era un pecador. El publicano se estaba humillando delante de la presencia de nuestro Dios. Sé humilde en tu oración. No pierdas esa humildad cada vez que tú te acerques a la presencia de nuestro Dios, porque lo que Dios ama es que la iglesia, que su hijo, que su hija se humille delante de Él. Reconoce que necesitas de Dios. Punto número 3. Reconoce siempre las virtudes y la grandeza de nuestro Dios. Yo sé que como cristianos, cuando estamos pasando por un problema, lo primero que queremos hacer en la oración es: Señor, solucioname este problema, Señor, dame esto, Señor, yo te pido esto, Señor, yo quiero que tú me sanes. Ya llegará el momento para eso, pero primero reconoce las virtudes que tiene nuestro Dios. Reconócele a Dios su grandeza. En el versículo número 9 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, Jesús dice la palabra de Dios, que en su oración estaba diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Sabes qué le estaba diciendo el Señor Jesús al Padre? Jesús le estaba diciendo: Padre, reconozco que tú eres santo. Reconoce quién es tu Dios. Reconoce que tienes a un Dios grande. Reconoce que tienes a un Dios santo. Reconoce que no hay otro Dios tan grande como Él. Punto número 5. Disfruta de la presencia de papá. Disfruta de la presencia de Dios. Dile al Señor cómo te sientes. Dile al Señor lo que tú necesitas y espera pacientemente a su respuesta. David dice en su palabra, en el libro de los Salmos: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. El Señor siempre te va a responder de acuerdo a su tiempo. Sé paciente, que la respuesta a tu oración pronto llegará de parte de Dios. Hemos llegado ya al final de este video. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Dios te colme de bendiciones. Si tú todavía no te suscribes a este canal, yo te invito a que tú lo hagas activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos subiendo más adelante. Así que Dios te bendiga y Dios te colme de grandes bendiciones.